diferentes tejidos y a las diferentes mitocondrias. Eso va a hacer que el oxígeno ingrese y poder realizar nuevamente tus 36 a 38 ATPs. Esta sangre es la que se oxigena y luego volverá al corazón, ¿no? A través de las venas pulmonares. Entonces, si esto es suficiencia respiratoria, ¿qué será insuficiencia respiratoria? Es cuando el sistema respiratorio no funciona de manera adecuada. ¿Y cómo se va a traducir? En que el oxígeno o el CO2 está siendo alterado. El compromiso pulmonar que impide la adecuada captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono por lo que es el CO2. El fallo en el intercambio gaseoso pulmonar gasométricamente, ¿cómo lo medimos? Por ejemplo, yo puedo ver a una persona que tiene una enfermedad pulmonar, ¿sí o no? Si tiene una neumonía, ¿no? De repente el paciente tendrá una frecuencia respiratoria alta. Si tiene una frecuencia respiratoria alta, sin tirajes, ¿cómo se le llama eso? Sin retracción intercostal, sin retracción subsifoidea. ¿Cómo se llama cuando una persona solamente aumenta la frecuencia respiratoria? Taquipnia, ¿verdad? Hipolimia ya vendría a ser que está hundiendo el pecho, ¿sí? Cuando está respirando y está haciendo un esfuerzo. La taquipnia es más leve y la hipolimia es más severa, ¿sí? Un compromiso pulmonar con retracción se está quitando, eso es una emergencia médica. ¿Cómo se traduce este mal intercambio de oxígeno con CO2? Fácil. O hay hipoxemia o hay hipercapnia. ¿Qué cosa es hipoxemia? Disminución por debajo de los niveles normales. Hipercapnia, elevación del CO2 por encima de los niveles normales. Por ejemplo, la presión arterial, o sea, medido en un análisis de gases arteriales, el O2 será menos de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es llamado insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémica. Y la presión arterial de CO2 mayor de 50 se llamará una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, o en algunas bibliografías le llaman PaO2 menor de 60, insuficiencia respiratoria tipo 1, y la PaCO2 mayor de 50, insuficiencia respiratoria del tipo 2. ¿Sí? En algunos casos, cuando ocurre lo mismo, se llama insuficiencia respiratoria grado 3, hipoxémica más hipercápnica. ¿Ya? Más hipercápnica. ¿Qué más? A ver, según una definición de Campbell, ya estudiosos de los años de los siglos XVIII, XVI, insuficiencia respiratoria hipoxémica cuando la presión arterial de oxígeno menor de 60. En reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar si es que de repente yo le estoy dando a mi paciente una cánula binasal, le estoy colocando una máscara Venturi, le estoy colocando de repente un ventilador mecánico. Es muy diferente, ¿sí? Porque yo le estoy dando oxígeno suplementario. ¿Cuánta cantidad de oxígeno hay en el medio ambiente normalmente? ¿Cuánta concentración? ¿Cuánto hay de oxígeno acá? 21%. 21%. ¿Sí? Mayor cantidad de qué cosa hay? De nitrógeno. Sí, aproximadamente un 70% de nitrógeno. Entonces yo estoy respirando un 21% de oxígeno, por eso me dice aire ambiental. Porque si yo me coloco una cánula binasal, ¿seguiré respirando 21%? No, ya va a incrementarse. ¿Sí? Insuficiencia respiratoria hipercápnica, PaCO2 mayor de 50. Hipercapnia solamente significa PaCO2 mayor de 45. ¿Sí? O sea, tienes un rango de 45 a 50. ¿Por qué? Porque tu presión arterial de CO2 lo normal es entre cuánto y cuánto. ¿Están haciendo eso en sus prácticas? No. La presión arterial de CO2 es de 35 a 45. ¿Ya? De 35 a 45. Un promedio de 40. ¿Sí? Presión arterial de CO2. Lo normal es ese rango. Por encima se llama hipercapnia. Mayor de 45 hasta 50, porque si es mayor de 50 ya se llama insuficiencia respiratoria hipercápnica, mayor de 50, ¿ya? Entonces ya tenemos ciertos valores. Por ejemplo, lo normal de oxígeno, tu presión parcial arterial de oxígeno, ¿cuánto es? Entre 80 a 100, es lo normal, entre 80 a 100 es lo normal. ¿Cuándo es anormal? ¿O cuándo es solamente hipoxemia? Cuando es entre 60 a 80. ¿Y cuándo se llamará insuficiencia respiratoria tipo 1 o insuficiencia respiratoria hipoxémica? Por debajo de 60. ¿Sí? Por debajo de 60. Una presión arterial de oxígeno de 80 a 100 es normal. Entre 60 a 80, hipoxemia. Solamente hipoxemia. Menor de 60, insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Hipoxemia.
En atención hospitalaria o emergencias, por ejemplo, yo utilizo mucho mi pulsioxímetro. El pulsioxímetro es una manera indirecta de medir la cantidad de saturación de oxígeno, pero sin embargo no es lo real. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Hay personas, mujeres en este caso, porque he visto algunos varones también, que se pintan las uñas, ¿no? Entonces, esa pintura de uñas también evita de que tu pulsioxímetro capte adecuadamente el oxígeno. Hay personas que tienen micosis unguiales, hay personas que de repente tienen anemia, tienen arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, por ejemplo, no controlada. Eso ocasionaría que mi pulsioxímetro no mida adecuadamente. Por eso es una medida indirecta. Lo mejor es sacarle la sangre arterial. A eso se le conoce como análisis de gases arteriales, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando yo estoy viendo un paciente muy mal, entonces tu pulsioxímetro te ayuda más rápidamente a tomar decisiones. Porque un análisis de gases arteriales se puede demorar 5 a 10 minutos, pero un pulsioxímetro se demora unos segundos, ¿sí? En captar. Yo tengo mi saturación de oxígeno entre el 95%, entonces yo digo, mi presión arterial de oxígeno puede estar en 80 milímetros de mercurio. Pero sin embargo, si yo tengo una saturación de mi paciente a oxígeno ambiental del 90%, yo estoy diciendo que este paciente está entrando a una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque su presión arterial de oxígeno estaría en 60 o menos de 60. ¿Ya? Entonces, yo estoy midiendo de manera indirecta esa parte de insuficiencia o solamente hipoxemia. Pero yo estoy, por ejemplo, un ejemplo, ¿ya? Ahorita te viene un paciente de emergencia, tú estás de guardia, tú eres interno de medicina, entonces, y tú le tomas el pulsioxímetro y te capta 92%, y el paciente está malito. No está malito, sino está malito, ¿ya? Entonces, te pregunto nuevamente, si está en 92%, ¿en qué caso estará? ¿Estará en anormal? ¿Estará en hipoxemia o estará en insuficiencia respiratoria? Usando este pequeño cuadro. ¿Está normal? No, está en 92%. Una persona común y corriente como ustedes, ¿en cuánto estaría? 95. Doctor, si está menos de 95%, quiere decir que no está normal. Porque los 95% me capta una presión arterial de oxígeno de 80, esa es la línea basal, punto de corte. Por encima de 80, ¿qué cosa es? Normal. De 80 a 100 es normal. Por debajo de 80, ¿qué cosa es? Hipoxemia. Y por debajo del 90% o de 60 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria. Si te digo que está en 92% de saturación y se le ve polineico, ¿en qué caso estará? Estará en este rango, está en 92%. Está menos de 80, pero más de ¿cuánto? Más de 60. Entonces, ¿en qué estaría? ¿En hipoxemia o en insuficiencia respiratoria? En hipoxemia. El paciente en este momento me está llegando en hipoxemia. Yo tranquilamente lo puedo manejar. Le pones oxígeno, etc. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esos rangos, yo puedo deducir. Pero tú no te vas a quedar con la saturación de oxígeno que tienes con el pulsioxímetro. Tú tienes que ese paciente, de todas maneras, asegurarte el diagnóstico. Por eso es el análisis de gases arteriales, que es mucho más específico. La saturación es mucho más sensible, por eso lo utilizan más rápido. ¿Ya? Este es conocido, la curva de disociación de la hemoglobina, y es fácil o bien sencillo cuando incrementa el iones hidrógeno, o sea, cuando por ejemplo hay una sepsis, cuando aumenta la temperatura, tienes un síndrome febril, aumenta el PCO2 o aumenta el 2,3-difosfoglicerato, que es el alimento dentro de lo que son los eritrocitos. Si la curva se desplaza hacia la derecha, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. ¿Por qué? Porque va a intentar soltar mayor cantidad de oxígeno. Tú sabes que la hemoglobina y el oxígeno se toma solamente en los capilares pulmonares, llega al tejido y lo suelta. La hemoglobina y el oxígeno, como me decía un profesor en mi pregrado, es como un choque y fuga. Tú no necesitas tenerlo tanto tiempo, ¿sí? Solamente un ratito, ¿ya? Un choque y fuga, ¡pum! Suelta. En cambio, hay enfermedades como la metahemoglobinemia, que es una cantidad de fierro más 3, por ejemplo, que ese fierro, esa hemoglobina, sí agarra el oxígeno y no lo quiere soltar. ¿Sí? Es el firme. ¿Ya? Entonces va hacia los tejidos y el oxígeno no lo quiere soltar. Esas son ciertas enfermedades o ciertas patologías haciendo analogía con eso, ¿no? Pero si ustedes ven, por ejemplo, la presión arterial de oxígeno acá de 60 a 80, hay una meseta arriba. Una meseta con respecto al volumen de oxígeno. Quiere decir que de 60 a 80 no hay mucho cambio en el oxígeno, porque ya hay una meseta. Pero por debajo de 60, el oxígeno baja rápidamente.
Es por eso que la insuficiencia respiratoria aguda, menos de 60, hay una caída brusca del oxígeno. Entre 60 y 80 solamente hipoxemia, porque hay un volumen de oxígeno casi normal. Entonces, por eso es que normalmente la hipoxemia no te va a preocupar tanto. Pero la insuficiencia respiratoria, de todas maneras, necesitas colocarle oxígeno, hasta saber qué enfermedad le está causando esto. Cuando la presión arterial de oxígeno menos de 60, la cantidad de oxígeno contenida en la sangre baja considerablemente, baja muy rápido. En cambio, cuando la presión arterial de oxígeno es más de 60, se pone una meseta y no hay una baja de tanta cantidad de oxígeno. O sea, esto ya no se lo puedo tratar tranquilamente. En 24 horas estoy dando su tratamiento, en cambio el otro en 1 hora por lo menos. Y esto es importante. Creo que con los alumnos de práctica lo vi. Sí, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú cuando hagas tu análisis de gases arteriales vas a darte cuenta que tomas dos medidas importantes de los dos extremos de la ecuación. Yo tomo la medida del CO2 y yo tomo la medida del bicarbonato. Para tú leer un agua electrolítico necesitas saber cuánto es el pH, primer punto, ¿verdad? Si está dentro del rango normal, si está en euremia o eufemia, o si de repente está elevado, puede ser una alcalemia. Si está disminuido, puede ser una acidemia. Pero gracias a esos valores tú vas a darte cuenta que necesito yo después, si el CO2 o el bicarbonato está alterado. Si yo, por ejemplo, esta ecuación es bidireccional, ¿ya? Es bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la cantidad de CO2, estoy aumentando. Estoy formando más ácido carbónico. Y si formo mayor cantidad de ácido carbónico, esto dentro de mi cuerpo se va a disociar y va a comenzar a aumentar los iones hidrógeno y bicarbonato, pero más los iones hidrógeno. Por eso cuando aumenta el PCO2 en tu sangre, ¿cuál es el diagnóstico? Una acidosis respiratoria. Una acidosis. ¿Por qué? Porque el CO2, el incremento del CO2, está haciendo que se forme mayor cantidad de iones hidrógeno, más ácido. ¿Eso es malo o bueno? Es malo. Porque los iones hidrógeno destruyen células, destruyen órganos, destruyen tejidos. ¿Sí? Entonces, el aumento de la presión, igualito acá, disminuye la cantidad de bicarbonato. Si disminuye la cantidad de bicarbonato, va a quedar iones hidrógeno sueltos. Yo tenía 100 iones hidrógeno y 100 bicarbonato. Fácil, formo ácido carbónico, formo 100 y luego formaré mi CO2 más agua. Pero si yo tengo 100 acá y 50 acá, ¿quién me sobra? Iones hidrógeno. Me están sobrando 50. A eso se le llama acidosis de qué tipo. ¿Por quién es? Bicarbonato. Por Becking, entonces vas a llamarlo acidosis metabólica. Bien sencillo. ¿Ya? Esto es parte también de lo que es de la relación entre ventilación y perfusión. Decíamos antes que ¿qué cosa es la ventilación? Es meter aire hacia los alveolos. ¿Y qué cosa es perfusión? Es la cantidad de sangre que circula a través de los capilares sanguíneos. Entre ellas dos hay un espacio, que es el espacio intersticial, que justamente tiene que ver con la difusión. Pero hay una relación bastante importante para nosotros poder entender lo que es la insuficiencia respiratoria. La relación entre ventilación y perfusión debe ser siempre para nosotros 0.8 en el pulmón, en global. ¿Qué quiere decir 0.8? ¿Cuál es mayor, la ventilación o la perfusión? 0.8. La ventilación. ¿La? Ventilación es arriba, denominador es perfusión. Si es 0.8, o sea menor de 1, ¿cuál es mayor? La perfusión. La perfusión. Sí, la perfusión es mayor. Entonces la cantidad de sangre que circula en global en tu cuerpo es mayor. Sin embargo, falta aquí. ¿Están viendo ustedes? A ver, las clases se las voy a pasar, así que no es necesario que inventar cosas. Lo que quieren que me atiendan. Lo que quieren que me atiendan. Entonces, las zonas pulmonares bajas reciben mayor cantidad de ventilación y flujo sanguíneo que las zonas pulmonares superiores. Eso está resumido en esta tablita de acá. Ventilación alveolar y perfusión. ¿Sí? Ventilación alveolar y perfusión. Mira, hasta las zonas pulmonares superiores tienen una relación BQ más alta. La relación BQ es 3.3. ¿Quién es mayor acá? ¿Quién es 3.3? Más de 1. La ventilación. Acá me un montón. ¿Por qué? Porque acá entra más aire, pero menos sangre. ¿Sí? Acá entra más aire y acá es 0.63. ¿Quién es mayor?
La perfusión. Acá entra menos aire, pero más sangre. Sí, por eso las relaciones son diferentes. Y por eso el promedio de todo esto va a ser 0.8. La perfusión siempre va a ser más que la ventilación. En este caso, las zonas pulmonares superiores tienen una relación PQ más alta. Y las zonas pulmonares inferiores tienen una relación PQ más baja. Pero sin embargo, yo te pregunto, ¿dónde es mayor la ventilación? ¿Hombros superiores? Inferiores. Ventilación. ¿Dónde entra más aire? ¿Dónde entra más sangre? ¿Ya? Entonces, más o menos así relacionas con respecto a lo que es la parte. Bueno, digo, es bien sencillo. Tipos. Acá son las clasificaciones en este caso. Hay diferentes tipos de clasificaciones, característica gasométrica, hipoxémica, hipertérmica, y la tercera que es la mixta. Hay lo que es la aguda, la crónica y la crónica reagudizada, y las alteraciones fisiopatológicas, donde también están lo que se conoce como las posoperatorias y las de shock cardiogénico. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque hay un elemento que nos ayuda a saber, a detectar si hay un daño parenquimal, o sea, hay un daño pulmonar que me esté produciendo las alteraciones de insuficiencia respiratoria, ¿no? A eso se le conoce como gradiente alveolar arterial de oxígeno. Quiere decir que hay una diferencia entre el alveolo y la arteria. Si esa gradiente es más de 25, quiere decir que hay un problema eminentemente pulmonar. Si es menos de 25, significa de que el problema no está dentro del pulmón. Por ejemplo, hay muchos pacientes, ustedes vieron, no sé si han leído sobre esto, pero sin embargo vieron de que había varios pacientes con una epidemia de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? El síndrome de Guillain-Barré, sus pulmoncitos estaban limpios, pero no tenía músculos con que jalar. Tú necesitas que el músculo te ayude a la respiración. El diafragma. Cuando yo respiro hondo, el diafragma sube o baja. Sube. ¿Sube o baja? Bajo. ¿Bajo o sube? Bajo. No hace nada. Bajo. Si yo respiro hondo, ¿qué pasa con los pulmones? Se expande, ¿verdad? Entonces el diafragma tiene que bajar, ¿sí? Tiene que jalar la parte inferior para que los pulmones se expandan. Cuando yo hago esto, el diafragma baja, se contrae. Cuando yo boto el aire, el diafragma se relaja. Por eso un proceso inspiratorio es, ¿de qué tipo? ¿Consume energía o no? Sí. Es inspiratorio, es activo. En cambio, la expiración es relajarte, pasivo. Cuando tú haces una inspiración forzada, ahí utilizas músculos accesorios, como por ejemplo en la política. Cuando tú haces una expiración forzada, tú quieres soplar tu velita después de 80 años, son 80 años, tienes que hacer una expiración forzada. Ahí sí tienes que usar músculos accesorios, ¿ya? Entonces, esta gradiente alveolar arterial me permite saber si es que realmente el daño es pulmonar o no. Por ejemplo, en los síndromes de Guillain-Barré, sin ninguna complicación pulmonar, pulmones limpiecitos, pero sin embargo el problema era a nivel muscular. Entonces ellos tenían una gradiente alveolar arterial de 5, de 2, de 3, bajísima. ¿Por qué? Porque no había un componente de daño pulmonar. Había sí un componente extra de que los músculos no podían hacer su actividad de fuerza y no podían respirar o inspirar adecuadamente, ¿no? Pero la insuficiencia respiratoria hipoxémica, uno de los mecanismos fisiopatológicos es el llamado shunt. ¿Qué significa shunt? Un cortocircuito. ¿Sí? Un cortocircuito que no te deja, no hace que pueda pasar la sangre a través de los alveolos. Entonces la sangre venosa, al no pasar a través de los alveolos, ¿qué pasa? Sigue siendo rica en CO2. Hay procesos como son los congénitos, malformaciones cardíacas. Ustedes acaban de llevar cardiología. Hay enfermedades cardíacas cianóticas, etc. Y otros son los adquiridos. Por ejemplo, en edemas no cardiogénicos, sepsis, aspiración y politraumatismo son los más importantes. Y en el edema cardiogénico, infarto agudo de miocardio, insuficiencia mitral, estenosis mitral. ¿Sí? Entonces, esas son causas de que la sangre haga un cortocircuito y no llegue hacia los alveolos pulmonares, originando a que no se oxigene. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo, también llamado shunt. Esto es lo que le decía. Por ejemplo, el shunt, como es una alteración a nivel pulmonar, la gradiente alveolar arterial está elevada. Es un daño pulmonar. La culpa está en los pulmones, ¿sí? Usualmente la presión arterial de CO2 está disminuida y es una de las enfermedades de este mecanismo. Mira, si te das cuenta, que tú le pones oxígeno y no mejora. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el camino es por otro lado. O sea, el doctor sabe que acá están mis alveolos,
y no llega hacia la parte donde se tiene que oxigenar. Entonces se va por otro sitio. Yo le meto más oxígeno a esos alvéolos, ¿de qué me sirve? Si esto está en cortocircuito, está yéndose por otro sitio. Entonces yo le puedo meter más oxígeno y no mejora. En cambio, alteraciones en la difusión es buena respuesta. Fibrosis pulmonar, por ejemplo. Hay buena respuesta en hipoventilación. Personas con síndrome de Guillain-Barré, anestésicos, etc. Hay buena respuesta en disminución de la FiO2, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje a las alturas. Y hay buena respuesta en el desequilibrio BQ. ¿Qué quiere decir desequilibrio BQ? Que hay mayor o menor ventilación o hay mayor o menor perfusión. Y ya lo vamos a ver ahorita. En todas las cuatro, sí hay buena respuesta al darle yo oxígeno. Cánula nasal, máscara ventro y todo. En la que no hay respuesta, hinchar. ¿Ya? Por ejemplo, alteraciones en la ventilación-perfusión. Es la principal causa de hipoxemia, es la más frecuente, la que más vamos a ver. ¿Sí? Y eso es una pregunta de examen. Generalmente las preguntas vienen bastante con respecto a la teoría o si no a la práctica. ¿Cuál es la principal causa de alteraciones en insuficiencia respiratoria? Alteraciones de la BQ, ¿sí? De la ventilación-perfusión. Cursa con desequilibrios acentuados de BQ, espacio muerto, no hay perfusión de un alveolo ventilado. O sea, ¿qué cosa quiere decir que no hay perfusión? Que ha disminuido la Q, entonces la ventilación aumenta de un alveolo ventilado. Enfermedades obstructivas como EPOC, asma, ustedes han visto asma ya, creo, y obstrucción vascular como tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar. Acá, por ejemplo, es más detectable. Disminución de la BQ. ¿Por qué disminuye la BQ? Por ejemplo, hay un broncoespasmo. Si hay un broncoespasmo, si quieren conversar, pueden salir, ¿no? Como lista. ¿Ya? Entonces, si hay un broncoespasmo, ¿qué es lo que sucede acá? Se cierra. ¿Entra más o menos oxígeno? Menos, ¿no? En este caso. ¿Entra más o menos aire? Menos aire. Entonces, ¿quién está disminuyendo? ¿La ventilación o la perfusión? La ventilación está disminuyendo, por eso hay una disminución de la relación BQ. Acá, por ejemplo, si llena de secreciones. ¿Qué enfermedades llenan de secreciones un alveolo? Neumonía, principalmente. ¿Qué más? ¿Qué complicación cardiológica? Edema agudo del pulmón, ¿no? Insuficiencia cardíaca compresiva que te produce un edema agudo del pulmón, eso que te produce la sangre de mariposa. ¿Eso por qué? Porque se llenan los alveolos de líquido o de agua. En este caso, si tiene un problema ventricular, será transudativo, ¿sí? En cambio, en el incremento del BQ, por ejemplo, un vasoespasmo, en lo que se conoce como hipertensión pulmonar. Así como hay hipertensión arterial donde los vasos sanguíneos se contraen, igualito hay vasoespasmo de las arterias pulmonares o de los capilares en ese sentido. Pero también puede haber una obstrucción, un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O en este caso, las lesiones como enfisema. Acá entra un montón de aire, pero no mejora la perfusión. Entonces acá está entrando más aire que se va quedando atrapado, pero sin embargo la perfusión no está. Es por eso que se incrementa mayor ventilación, menor perfusión. Al último, cualquiera de estos es incremento del BQ. Acá, disminución del BQ, el alveolo sigue en secreciones. O hay un vasoespasmo o un broncoespasmo, ¿sí? Por eso es que los ejemplos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo esto, enfisema pulmonar, ¿sí? Ustedes lo ven dentro de lo que es EPOC. Asma o hipertensión pulmonar son los ejemplos de las alteraciones de BQ. Desequilibrio BQ, gradiente alveolar arterial aumentado. ¿Por qué? Porque una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, un asma, un EPOC, cualquiera de ellos son daño a nivel pulmonar. Entonces la gradiente alveolar arterial me va a salir alta. Esto es más o menos lo mismo que les he dicho. Ya esto. Esto, por ejemplo, es cuando yo voy a la altura. ¿Qué pasa cuando vas a la altura? La fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar en condiciones ambientales es normal, ¿verdad? Pero ¿cuánto es lo normal? Un FiO2 de 21%. Pero si me voy a la altura, generalmente, ¿qué es lo que haces? ¿Tú sabes que el oxígeno pesa o no pesa? ¿El oxígeno pesa o no pesa? Cuando te dicen, ¿sabes que estás en un incendio y tú no quieres inhalar tanto monóxido de carbono? ¿Qué haces? ¿Qué te dicen? Te agachas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oxígeno está abajo, ya que arriba está lleno de monóxido de carbono que no pesa. Entonces tú abajo gateando tienes mayor posibilidad de respirar oxígeno y no tener las complicaciones del monóxido de carbono que te puede dar somnolencia, letargia, te da
descontrol, ¿no? Tú no puedes ver bien las cosas, ¿ya? Entonces tú tienes esa complicación, hasta te puedes desmayar ahí, quedar dormido, somnoliento, y el último en este caso hasta quemar, ¿no? Entonces cuando tú te elevas, la fracción inspirada de oxígeno va a ser menor, y es por eso que se considera una disminución del PO2 inspirado como causa de una insuficiencia respiratoria. Pero ¿de qué tipo? El mecanismo es por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. No es que haya menor cantidad de oxígeno, si no estás tú respirando menos, porque la concentración del oxígeno a nivel ambiental es menor, ¿ya? Y por último, por ejemplo, esto es importante. Nosotros sabemos que una hipoxemia documentada en un análisis de gases arteriales, yo necesito saberlo. A nivel del mar, la presión arterial de oxígeno en promedio es 90, en promedio, pero hemos dicho que lo normal es entre 80 a 100, ¿sí? Pero sin embargo, a 2640, que es México, DF, la presión arterial de oxígeno es 63, más o menos 3, o sea, va entre 60 a ¿cuánto? A 66, ¿sí? 60 a 66, es mucho menor. ¿Ellos cómo tendrán su saturómetro? Tendrán su saturación de oxígeno. ¿Cómo estará su saturación de oxígeno? ¿Aló? ¿Cómo será su saturación de oxígeno? ¿La disminuida? ¿Seguros? ¿Normal? Conversamos, ¿ah? Estamos conversando. La saturación de oxígeno, ¿cómo estará en un paciente, una persona que vive a 2640 metros? ¿Qué mide la saturación? ¿Cuánta cantidad de oxígeno se combina con la hemoglobina? Si te dicen 97%, ¿qué quiere decir? Que 97% de oxígeno está combinada con la hemoglobina. Hay 3% de hemoglobina que no tiene oxígeno. ¿Sí? Les pregunto nuevamente. En estos casos, a nivel del mar, mi presión arterial de oxígeno normal, esto ya es análisis de gases arteriales, ¿ya? Mi presión arterial de oxígeno es 90, más o menos, de 80 a 100. Y a nivel del mar, a nivel de la altura es de 63, más o menos 3, o sea, entre 60 y 66. ¿Cómo estará la saturación de oxígeno en un paciente en altura? ¿Está aumentado, está disminuido, está igual? Las personas que viven en altura van a tener una saturación normal. ¿Por qué? Porque ellos nacieron ahí, se acostumbraron ahí, y es normal que ellos tengan 63 de presión arterial de oxígeno. Para ellos es normal. O lo ves a una persona de la sierra que todos los días está faltando el aire. No, para ellos tener una presión arterial de oxígeno entre 60 y 66 es normal. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, para una persona comer 5 kilos de carne hoy día es normal, y otra persona que está light, ¿no? Come solamente sus verduritas para bajar de peso porque se viene el verano, para ella es lo normal. O sea, depende de la cantidad, no, sino depende de lo que tú necesites. ¿Sí? Entonces la saturación de oxígeno en ellos estará normal, seguirá siendo entre 95 a 100% en ese rango, pero ellos ya se acostumbraron a una menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Pero sin embargo, se debe iniciar el oxígeno, por eso te dice, se debe iniciar el oxígeno en cualquier persona con saturación arterial de oxígeno menor de 90. Tú no vas a esperar que una persona de la sierra sature menos de 90. ¿Por qué? Porque él ya se acostumbró a que esa pequeña cantidad de oxígeno, que hay menos, una fracción inspirada de oxígeno menor, en este caso llega hasta el PO2 de 60. ¿Qué es la diferencia entre una persona de la sierra y una persona de la costa? ¿Por qué vienen chapucitos? Porque tiene más hemoglobina. ¿Para qué producen más hemoglobina? Para captar más el oxígeno, porque hay poquito. ¿Entiendes? Y eso lo tiene desde que nació. Entonces, si lo tiene desde que nació, él no va a tener una insuficiencia respiratoria crónica. Él ya se acostumbró a su medio ambiente, ¿sí? Entonces, su saturación de oxígeno va a ser normal, a pesar que la presión arterial de oxígeno sea menor, ¿ya? Ya se acostumbró. Hipoventilación.
Hipoventilación es justamente un proceso en el cual si yo respiro más rápido, ¿entra más oxígeno o no? Si yo respiro más rápido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, doctor, sí. Si no te querés ver. Ya. Una persona que está respirando más rápido, ¿por qué es? Porque le falta. Ustedes cuando corren, yo cuando subo escaleras hasta el quinto piso, digo así, con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque necesito meterle mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué debo hacer cuando yo respiro más rápido? Meter mayor cantidad de oxígeno y ¿qué debo botar? CO2. ¿Sí? A eso se le conoce como hiperventilación. Porque en ese momento que llegué al quinto piso, a mis interconsultas, y estuve así, me toman una gasometría arterial, mi oxígeno va a estar en 100. Y mi CO2, ¿cuánto es lo normal? En el 35-45, bacán. Pero ¿cómo estará en ese momento mi CO2? ¿Estará aumentado o disminuido? Doctor, va a estar en 25. ¿Por qué? Porque usted está botando un montón. Y lo está botando de la sangre. Pero sin embargo, a eso se le conoce como hiperventilación. Sí, hiperventilación. Pero sin embargo, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria que es todo lo contrario. Más bien, este paciente hipoventila, disminuye la frecuencia respiratoria, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es una acumulación del CO2 por el fracaso del sistema respiratorio para eliminar los gases metabólicos, en este caso principalmente el CO2. Y si yo no elimino, ¿qué va a pasar dentro de mi sangre? Se va a acumular, originando un aumento del CO2. Se va a llamar hipercapnia de 45 a 50 y se va a llamar insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica mayor de 50. ¿Ya? La presión arterial de CO2 aumenta, porque la ventilación debe aumentar para que la presión arterial de CO2 sea estable. Si comienza a retener CO2, yo debería respirar más rápido, pero sin embargo, si no lo hago es porque hay algunas causas que están haciendo que disminuya eso. Debido a ello, la hipercapnia caracteriza los estados de hipoventilación. Cada vez que yo tenga un paciente hipoventilando, mi CO2 va a incrementarse. Por ejemplo, ¿qué pasa? El año pasado tuve un paciente con hospitalización, era un paciente con una neumonía severa. ¿Ya? Una neumonía severa. Neumonía severa en este caso era un foco neumónico en ambos pulmones blancos, parecido a lo que se conoce como distrés respiratorio del adulto. El paciente al principio, doctor, me muero, y respiraba tan rápido, eran más o menos 45 respiraciones por minuto. Tomas el AGA electrolitos y comienzas a tener un oxígeno en 100 y un CO2 en 25. Al día siguiente, el paciente estaba así, ¿no? Y a pesar de la máscara de reservorio que tenía. Se le toma un AGA electrolitos, el oxígeno estaba en 80 y el CO2 ya no estaba en 25, estaba en 35. Estaba, entre comillas, en rangos normales. Ya imagínate que no está en 25, sino de